Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona y que ha causado revuelo en el mundo de las telenovelas. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el dramático y para muchos desgarrador fin del amor entre Halil Ibrahim y Esla. Sí, hablamos de esa historia que nos tuvo al filo del asiento con sus altibajos, sus momentos de pura felicidad y finalmente su doloroso desenlace. Si son fans de las historias de amor intensas, llenas de obstáculos y emociones a flor de piel, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, resúmenes y por supuesto, nuestros debates sobre las series que amamos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta pareja? Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que para muchos representan la pureza del amor, la fuerza de la conexión y, lamentablemente, la fragilidad de la misma ante las adversidades. Su historia no fue un camino de rosas desde el principio. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, la sombra del destino, las rivalidades familiares y los secretos del pasado se cernieron sobre ellos. Pero, ¿qué es lo que hizo que su amor fuera tan cautivador? Creo que fue esa autenticidad, esa chispa innegable entre los actores que encarnaron a estos personajes. Cada mirada, cada gesto, cada palabra susurrada transmitía una profundidad de sentimiento que resonaba en nosotros, los espectadores. No se trataba solo de actores interpretando roles, sino de almas que parecían conectarse de una manera casi tangible, haciendo que sus luchas y sus triunfos se sintieran como nuestros. Recordemos los inicios, ¿se acuerdan? Esa atracción casi instantánea, ese magnetismo que los unió a pesar de las circunstancias. Halil Ibrahim, con su carácter fuerte pero justo, un hombre marcado por su pasado, pero con un corazón noble que buscaba la redención y la felicidad. Y Esla, con su dulzura innata, su determinación férrea y una resiliencia que la hacía brillar incluso en los momentos más oscuros. Juntos formaban una dupla que parecía destinada a triunfar contra viento y marea, un verdadero tornado de emociones y protección mutua. Nos enamoramos perdidamente de la forma en que se protegían el uno al otro, de cómo encontraban en el otro ese refugio seguro, ese oasis de paz en medio del caos que los rodeaba. Eran el faro en la tormenta, la promesa de un futuro mejor que se negaban a perder, a pesar de todas las advertencias y los peligros. Cada pequeño triunfo en su relación era una victoria para nosotros también, un soplo de aire fresco que nos permitía creer en la fuerza del amor verdadero, y cada obstáculo superado no hacía más que fortalecer nuestra esperanza y nuestra convicción de que su amor era invencible. Pero como bien sabemos, en el universo de las telenovelas, la felicidad plena y sin nubes rara vez dura para siempre. Y aquí es donde la trama, con su magistral habilidad para tejer el drama, comenzó a tomar un giro más oscuro, más sombrío. Las fuerzas externas, esas entidades a menudo invisibles, que parecen conspirar incansablemente contra la felicidad de los protagonistas, empezaron a hacer mella, a erosionar los cimientos de su idílica relación. Los malentendidos que se propagaban como un virus, las manipulaciones arteras y las presiones sociales y familiares, a menudo invisibles pero demoledoras, se convirtieron en sus enemigos silenciosos pero letales. Fue como presenciar cómo una hermosa planta, cultivada con esmero y que florecía lentamente bajo el sol, era atacada por plagas invisibles y despiadadas, minando su vitalidad y amenazando su existencia misma. Uno de los puntos cruciales, ese punto de inflexión que marcó el deterioro de su relación, fue sin duda alguna, la intromisión de terceros. Personajes que, movidos por una ambición desmedida, por un despecho corrosivo o por un retorcido y distorsionado sentido de la justicia, se dedicaron incansablemente a sembrar la discordia, el veneno de la duda y la desconfianza entre ellos. ¿Se acuerdan de esas escenas que nos dejaban sin aliento, en las que uno de ellos, o ambos, eran hábilmente engañados o cruelmente manipulados para creer lo peor del otro? Esas escenas eran agonizantes, desgarradoras, porque podíamos ver la angustia pintada en sus rostros, la sombra de la duda naciendo y creciendo en sus corazones, y sabíamos, con una certeza dolorosa, que cada mentira pronunciada, cada whisper de desconfianza, era un ladrillo más en el muro que se levantaba inexorablemente entre ellos, un muro que amenazaba con separarlos para siempre. Además de los enemigos externos, esos que actuaban a la luz del día, también debemos hablar de los conflictos internos, esos demonios personales que los atormentaban desde las sombras. La carga de sus pasados, esos fantasmas que los huían y que a menudo influían en sus decisiones presentes, las responsabilidades que sentían hacia sus familias, a veces opresivas,
las decisiones difíciles que debían tomar y que a menudo implicaban sacrificar algo, o a alguien, de su vida. La presión constante de cumplir con ciertas expectativas sociales, de mantener las apariencias ante el mundo, de seguir ciegamente las tradiciones, se volvía, en ocasiones, insoportable, un peso aplastante sobre sus jóvenes hombros. Y en medio de todo ese torbellino de presiones y deberes, el amor, que debería haber sido su ancla firme, su puerto seguro, empezó a sentirse, trágicamente, como un lastre, una carga más que debían soportar. El clímax de su desintegración amorosa, para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes también, llegó en esos momentos de profunda decepción, de sentir que el otro no los entendía en absoluto, o peor aún, que no los defendía ante las embestidas del mundo. Hubo instantes en los que parecía que la comunicación se rompía por completo, que las palabras, que antes eran bálsamo para sus heridas, ahora solo servían para herir aún más, para reabrir viejas cicatrices. Y esos silencios densos, cargados de dolor, de resentimiento y de reproche mudo, eran quizás lo más desgarrador de todo. Era como si el amor que antes se expresaba con tanta pasión en cada conversación, en cada mirada compartida, se hubiera esfumado por completo, dejando solo el eco melancólico de lo que alguna vez fue, un espectro de un sentimiento que parecía haber muerto. Y así, llegamos al punto que todos temíamos, ese desenlace inevitable que nos dejó con el corazón en un puño. La decisión de separarse. Para algunos, aquellos que aún guardaban una chispa de esperanza, fue un acto de valentía, de reconocer, con una tristeza infinita, que quizás, a pesar del amor profundo que sentían, ya no podían hacer feliz al otro, o que seguir juntos solo traería más sufrimiento y dolor a sus vidas. Para otros, aquellos que sentían que las circunstancias los habían aplastado, fue una capitulación ante las adversidades, un adiós forzado por las embestidas de la vida, dejando un vacío inmenso, un hueco irreparable en sus vidas y por extensión, en las nuestras como espectadores. La escena de la despedida, si es que hubo una despedida clara y concisa, debió haber sido un torbellino de emociones, épica en su desolación, llena de lágrimas inconsolables, de confesiones tardías, de la amarga aceptación de que su hermosa historia de amor, tan prometedora en sus inicios, había llegado tristemente a su fin. Pero, ¿qué aprendemos realmente de la crisis de amor de Halil Ibrahim y Esla? Creo que es una lección agridulce, teñida de melancolía, sobre la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, especialmente cuando se ven expuestas a presiones extremas, a las tormentas de la vida. Nos enseña de una manera contundente que el amor, por muy fuerte, por muy puro y apasionado que sea, necesita ser constantemente nutrido, diligentemente protegido y sobre todo, y esto es fundamental, comunicado con honestidad y transparencia. Nos muestra con una claridad dolorosa, que incluso los amores más puros, aquellos que parecen hechos para durar eternamente, pueden ser increíblemente vulnerables a las mentiras arteras, a los malentendidos crueles y a las fuerzas oscuras que buscan separarlos, que buscan destruirlos. También nos recuerda con una sabiduría amarga, que a veces, tomar la decisión de dejar ir, por dolorosa que sea, por desgarradora que resulte, puede ser lo más saludable, lo más necesario, aunque el corazón duela por mucho, mucho tiempo y las cicatrices queden para siempre. Ahora, para resumir y poner fin a este profundo análisis, hemos recorrido juntos, paso a paso, el tortuoso camino desde la chispa inicial que encendió la pasión entre Halil Ibrahim y Esla, pasando por los innumerables obstáculos que amenazaron constantemente su unión, la manipulación cruel de terceros que buscaban su destrucción, las intensas luchas internas que los atormentaron, y finalmente la dolorosa y desoladora realidad de su separación. Hemos analizado en detalle cómo las circunstancias implacables y las decisiones, tanto propias como ajenas, tejieron el trágico fin de su amor, dejándonos a todos con la sensación de un gran potencial perdido, de un sueño roto y de un corazón, tanto el de ellos como el nuestro, profundamente lastimado. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan emotivo y, para muchos, tan personal. Sé que estos temas pueden ser sensibles y que muchos de ustedes tienen sentimientos muy fuertes y arraigados hacia esta pareja y su historia. Por eso, ahora más que nunca, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor era realmente insuperable, que tenía la fuerza para vencer cualquier adversidad, o que, lamentablemente, las circunstancias externas los superaron, los aplastaron? ¿Qué personaje consideran honestamente que fue el principal responsa? ¿BLE de su dolorosa ruptura? ¿Hubo algún momento en particular, alguna escena que los haya marcado, que les haya parecido el punto de no retorno, el instante en que ya no había vuelta atrás? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones y sus sentimientos aquí abajo, en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, me nutre enormemente leerlos y debatir con ustedes.
Sus opiniones son súper valiosas para el crecimiento y la riqueza de nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, un último recordatorio, pero no menos importante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, si removió sus emociones o simplemente les gusta nuestro contenido y la forma en que analizamos las series que amamos, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de esta telenovela o que disfrute de este tipo de análisis profundos y emotivos. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si aún no se han unido a nuestra familia, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por ver, por su compañía y su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!